Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el programa de hoy vamos a hablar del mercado de bonos. Vamos a ver cómo funciona y cómo se está comportando últimamente. Los bonos suelen recomendarse a quienes quieren invertir a largo plazo y buscan un rendimiento más seguro que el que pueden ofrecer las acciones. Para saber más sobre ellos, nos acompaña hoy Javier Alfayete. Bienvenido, Javier. Muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Javier es gestor de patrimonios y experto en asesoramiento bancario y financiero. Javier, comencemos hablando del origen de los bonos. Generalmente cuando hablamos de ellos nos referimos a los bonos de un determinado gobierno, pero ¿son los bonos emitidos exclusivamente por gobiernos? No, para nada, es decir, bueno, digamos lo que más se negocia, ¿no? O el mercado más grande que hay, efectivamente es el de bonos gubernamentales o soberanos, ¿no? Que se conocen, pero bueno, también hay empresas que emiten bonos, por lo tanto también ahí hay un mercado bastante grande, hay diferentes tipos de bono incluso, por ejemplo, cubiertos por inflación, o sea que bueno, el mercado de bonos normalmente nosotros pensamos, ¿no? Que es, bueno, pues que puede ser únicamente un estado, pero en realidad es para todo aquel entidad o incluso persona, ¿no? que necesite una financiación a, bueno, pues a un precio razonable, ¿no? Para eso existe, ¿no? El mercado de bonos y bueno, y es muy amplio y hay, vamos, muy diferentes tipos, ¿no? Pues eso, de vencimientos incluso, de, bueno, como digo, cubiertos por inflación. Y bueno, quizás lo más importante o lo que yo destacaría, ¿no? Quizás de los bonos es sobre todo la gran liquidez, ¿no? Que tiene, siendo, como digo, pues incluso de tamaño es en torno a 3 veces más grande que el mercado de acciones, ¿no? Sí, es mucho más grande porque en las noticias solemos oír más sobre el mercado de acciones que de los bonos, cuando hablamos de empresas me refiero. Bueno, esencialmente porque, claro, el movimiento, las variaciones que puede tener una acción, ¿no? Por ejemplo, pues es muy grande, muy amplia, ¿no? Tanto de subida como de bajada, pero sin embargo un bono, por lo general, es un activo, a ver, no es que sea seguro, por así decirlo, porque al final tienes el riesgo de impago, ¿no? Pues de una emisión de deuda. No es que sea seguro, pero es verdad que los movimientos, ¿no? que puede haber en un bono, por ejemplo, ¿no? Pues del Estado, es muy inferior y muy pequeña. Entonces, claro, eso no es noticia, ¿no? Por así decirlo. Impresiona más una subida o una bajada de una acción del Nasdaq, ¿no? que de un bono a 10 años o a 30 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, bueno, simplemente es por eso. Tiene menos impacto, pero es verdad que, a ver, quizás a la larga es un producto pues que, a ver, pues que tiene cierta rentabilidad siempre y cuando no lo compres, claro, lógicamente muy caro, ¿no? O a una rentabilidad muy bajita, ¿no? Y para los que recién empiezan en el mundo del trading, ¿cuál es la principal diferencia entre un bono y una acción? ¿Qué ventajas o qué desventajas puede tener un bono frente a una acción? Bueno, hay que partir de la idea de que son productos totalmente diferentes. Eh, Tanto en cuanto, digamos que en una acción la ganancia o la pérdida está, lógicamente, en lo que suba o baje, ¿no? El precio de una acción. En un bono, en realidad, si tú te quedas hasta el vencimiento, lo que vas a ganar es el cupón, ¿no? Lo que van pagando pues año a año. Bueno, luego hay diferentes tipos de pago, ¿no? También puede ser trimestral, puede ser semestral, mensual incluso. Entonces, bueno, la principal diferencia es esa, ¿no? Cómo obtiene, ¿no? La ganancia o la pérdida un activo frente al otro. De todas maneras, bueno, esa es la principal. Evidentemente, pues bueno, luego hay muchas más, ¿no? Porque al final como digo, son dos mercados diferentes que tienen sus ciclos diferentes. Es decir, los bonos, por ejemplo, suelen ser catalogados como un producto defensivo cuando los mercados van o se comportan de una manera regular, ¿no? O incluso bajan, ¿no? Los mercados pueden bajar, mercados de acciones me refiero, y sin embargo los bonos usarse como refugio y subir. Por eso es tan interesante no quedarnos, digamos, con un solo tipo de activo, ¿no? Hay que conocerlos todos, o la mayoría de ellos, lógicamente, pero combinar
bueno, pues lo que es la inversión tradicional en acciones con los bonos, a mí me parece, vamos, de lo más interesante. Incluso, oye, si no sabemos mucho de bonos, hay fondos de inversión que precisamente diversifican, ¿no?, en diferentes tipos de bonos. Ellos ya hacen ese trabajo, ¿no?, por nosotros. Luego, evidentemente, bueno, pues hay que estudiar. Oye, pues no todos los fondos, digamos, de bonos valen, ¿no? Porque ahí ya, dependiendo de qué tipo de bono tengan, pues me va a interesar más o menos, ¿no? Sobre todo hablo al final, pues, incluso bueno, del vencimiento del bono. Eso es una cosa muy importante, ¿no? No es lo mismo comprar bonos que venzan por ejemplo, 1, 3, 5 años, que cogerte uno a 20 o 30 años, ¿no? Lógicamente, la rentabilidad no va a ser la misma y la forma, ¿no?, de negociarla tampoco, ¿no? ¿Vale? Y luego, ya a partir de ahí, pues bueno, hay gente que va simplemente a cobrar todos los cupones y ya está, y otros que van, bueno, pues a aprovecharse, ¿no?, a intentar comprar los bajitos. Bueno, cuando la rentabilidad está alta es cuando supuestamente hay que comprarlos, ¿no?, lógicamente, y luego pues hay gente que lo vende antes incluso del vencimiento y le saca una rentabilidad, ¿no? No hace falta quedarte 20 años o 30 años con un bono, no, para nada, se puede vender antes, anticipadamente. Lo que pasa es que, claro, digamos que te estás quitando un poquito de rentabilidad en el largo plazo para hacerla, ¿no?, en el corto plazo. Y lo que decías hace un momento respecto a las acciones es lo que suele suceder, ¿no? Que cuando el mercado de acciones no va muy bien, el de los bonos ve los precios incrementarse. Bueno, hoy en día lo que estamos viendo es un poco lo contrario, ¿no? Venimos de una política, pues bueno, de los bancos centrales, ¿no?, muy laxa, ¿no? El dinero, pues, por así decirlo, muy fácil, ¿no? Dinero fácil o dinero barato. Y eso lo que ha provocado es que digamos que los precios de los bonos hayan subido mucho, ¿no? Es decir, sus rentabilidades han bajado. No hay que olvidar, el precio y rentabilidad de un bono siempre son contrarios, ¿no? Son inversos. Cuanto más valga un bono, menos rentabilidad da, ¿no? Entonces, venimos de una zona en la que las rentabilidades de los bonos estaban muy bajitas. Entonces, ahora, con la posible subida de tipos de interés, aceleración incluso de esa política, ¿no?, monetaria, bueno, pues a unos tipos de interés más normalizados, acoplados quizás a la inflación, ¿no?, que ya vemos cómo sube. Pues bueno, eso es el proceso en el que estamos, ¿no? Es decir, ahora quizás comprar bonos, pues bueno, es complicado porque, como digo, venimos de una rentabilidad que ha estado muy bajita, ahora está al alza, por lo tanto su precio baja, pues quizás haya que esperar un poquito, y cuando ya, digamos, que estemos en un entorno de rentabilidades de los bonos, ¿vale?, pues hablo a 10, 20 años, pues en torno a ese 3,5%, hablo de Estados Unidos. Bien, luego, bueno, pues el resto ya depende un poquito, tiene un diferencial normalmente. Pues bueno, en ese entorno es cuando al dinero que está invertido en acciones le puede llegar a interesar, en vez de cobrar los dividendos de las acciones, cobrar, bueno, pues lo que sería la yield o el cupón del bono. Entonces, estamos en ese proceso. El mercado depende un poquito de cómo lo haga, ¿no? Pero si sigue subiendo, probablemente la rentabilidad de los bonos también siga subiendo, hasta que, bueno, llega un punto en el que le rente más a ese dinero, no a esas inversiones, le rente más volver otra vez a los bonos. Entonces, yo creo que ese es el proceso que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en 1 o 2 años, pero no es normal, son ciclos y así ha sido siempre. Bien. Entonces, bueno, pues yo quizás esperaría un poquito bueno, pues a esos entornos, ¿no?, de rentabilidades, como ya he comentado, pues 3,5, 3,5, está bien, ¿no? Porque ya el dinero, digamos que con un riesgo tan bajito, ¿no?, como te da pues eso, un bono gubernamental, ¿no?, de Estados Unidos, por ejemplo, que, vamos, la seguridad no se puede decir 100%, pero es uno de los activos más seguros, ¿no? ¿Qué mejor garante que al final un gobierno como el de Estados Unidos, ¿no? Y Javier, ¿y los bonos rusos cómo eran percibidos hasta antes de la guerra? Mm. Claro, los bonos rusos, bueno, hay que decir en primer lugar que lo que es la deuda rusa no es muy grande. Es decir, el porcentaje en PIB de deuda, ¿no?, de Rusia, no sé si estaba en torno a un 30% del PIB, cuando en Estados Unidos pues hablamos de más del 100%, ¿vale? Entonces, bueno, incluso de Japón
superior, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos que está muy controlado, ¿no? Cuando el volumen de deuda está tan controlado, no es preocupante. Es decir, al margen de la percepción de riesgo que podemos tener, ¿no? Al final, pues las sanciones internacionales, una guerra por medio, pues claro, todo eso mina la confianza, ¿no? Y al final una confianza en descenso hace que se le pida más rentabilidad a esos bonos, con lo cual su precio cae. Entonces, evidentemente que afecta, cuando me preguntas, ¿no?, sobre bonos rusos, claro que afecta todo esto que está pasando, pero al final el mercado de bonos tiende a ser muy resiliente, muy resistente, ¿no? Y tiende a la normalidad. Entonces esos precios que hemos visto normalmente bajos, bueno, pues en los bonos rusos, por ejemplo, si al final esto, claro, tiene una solución, esperamos que sí, pues eso es una oportunidad al fin y al cabo. Bien, lo que pasa que, bueno, yo desde aquí no tampoco quiero recomendar a nadie, ¿no? Ni esto no es una recomendación, es una opinión solo. Simplemente, si el mercado de bonos, en concreto el ruso, vuelve a la normalidad y los inversores pueden volver, ¿no?, otra vez a invertir en ellos, pues claro, pues esa caída de precios será una oportunidad. Y volviendo a las empresas, ¿en qué tipo de situaciones una empresa decide emitir bonos en vez de acciones? Bueno, son dos maneras, efectivamente, son dos maneras de generar dinero, cash, liquidez para las acciones, para las empresas, perdón. Bueno, esto al final se suelen usar los dos medios, ¿bien? En realidad, digamos, una deuda sí que te obliga, al fin y al cabo, ¿no? Sí que te obliga a reponer, ¿no?, esa deuda en un plazo determinado. Digamos que el compromiso es mucho mayor que simplemente emitir acciones y dejarlas fluctuar, ¿no? Por lo tanto, a ver, a una empresa siempre le va a interesar emitir nuevas acciones, claro. Lo que pasa es que los inversores tampoco son tontos y conocen, ¿no? Eso tiene un límite. Entonces, el inversor siempre le va a interesar, o debería interesarle, un bono. También es verdad que depende de cómo esté la empresa, si tiene pérdidas o sin embargo tiene ganancias. Claro, todo eso pues al final va a depender mucho, ¿no?, de su rating, digamos, de deuda, ¿no? Eso, los famosos rating y todo esto. Pero claro, como digo, a la compañía siempre le va a interesar emitir nuevas acciones porque digamos que es mucho más barato y no le compromete a nada. Es decir, que luego la acción valga más o menos, eso le da igual. Un bono ya es diferente, porque un bono, como digo, sí es un compromiso. Entonces, claro, yo creo que a la empresa le va a interesar menos, pero bueno, al final se usan las dos fórmulas, porque bueno, son dos maneras de obtener liquidez rápidamente a un precio, bueno, pues razonable, ¿no?, para ambas partes, tanto para el que pide como para el que da. Y ahora mismo con la invasión rusa a Ucrania, ¿qué, qué comportamientos estamos viendo en el mercado de bonos? A priori, cuanta más volatilidad o más incertidumbre, pues eso, claro, se traduce en un aumento de rentabilidades, una bajada de precio, ¿no?, de los bonos, igualmente de las acciones, claro, ya lo hemos visto, ¿no? Pero los mercados normalmente tienden a exagerar, ¿bien? Es decir, lo primero es el miedo, ¿no?, luego es el pánico, y en ese momento de pánico es cuando, bueno, se supone que están las oportunidades, ¿no? Entonces, claro, ya lo veíamos, por ejemplo, en su divisa, ¿no?, en los rublos, por ejemplo, ¿no?, como frente al dólar, ¿no?, hablo. Pues como hubo ahí un pico, ¿no?, en el que, claro, el rublo se debilita mucho, igualmente su deuda, claro, sus bonos, pero luego se tiende a normalizar, o digamos ese movimiento de exageración tiende a corregirse, ¿no?, a normalizarse. Y ahora hemos visto, ¿no?, incluso cómo pues, el rublo subía, también un poco con las expectativas de que esto pues acabe, ¿no?, pronto y algún día. Entonces, pero es un movimiento muy normal que lo vemos en otros mercados, y el de los bonos es igual. Es decir, tienes a gente que vende los bonos primero por pánico, lógicamente, porque no saben tampoco si van a poder recuperar su inversión, o si sencillamente si los rublos que van a cobrar, bueno, suponiendo que la deuda esté denominada en rublos, claro, si los rublos que van a cobrar van a valer lo mismo, ¿no? Por eso, claro, es que esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Pero por eso primero se vende sin preguntar,
y luego ya es cuando ya se hace el análisis más sosegado y es cuando se dice, bueno, pues que realmente se está vendiendo con una rentabilidad muy alta, ¿vale? Pueden ser, pues eso, rentabilidades del 20% en algunas deudas. Bueno, pues claro, ahí ya depende un poquito de cada cual y del riesgo que pueda. Claro, cuanto más riesgo, más rentabilidad te van a dar potencial, pero claro, siempre y cuando no quiebre o el Estado o no haya un impago, ¿no? Por así decirlo, una quita. Además de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son los que se perciben como los más seguros, ¿qué otros bonos son preferidos por los inversores? Bueno, tenemos los clásicos, pues el Bund alemán, por ejemplo, que fíjate si eran preferidos, ¿no? O era la preferencia, que incluso daban rentabilidades negativas a 10 años, ¿no? Esto, pues es muy raro, ¿no? Pensarlo, o sea, hay que pensar que una rentabilidad negativa de un bono al final es que tú estás dando un dinero para que alguien te lo guarde, ¿no? Y alguien pensará, bueno, ¿y qué sentido tiene eso, no? Para eso me lo quedo yo. Bueno, pues es que resulta que a diferentes entidades, ¿no? O fondos de inversión incluso, el Banco Central Europeo penaliza de esta manera la liquidez que puedan tener. Entonces digamos que obliga, entre comillas, a que todo ese dinero esté invertido. Y claro, cuando las cosas están revueltas o no se sabe muy bien dónde invertir, les puede llegar a interesar una deuda con un interés negativo. Como digo, hay mucho más mercados, lógicamente el volumen pues al final no es el mismo, ¿bien? Pero el siguiente yo pues sí diría directamente el Bund alemán. También, bueno, el mercado de bonos japonés también es algo que se negocia bastante, el de Reino Unido también, pero bueno, hay deuda de todos los países, lógicamente, ¿no? Porque al final es una vía, es una fórmula que usan pues la gran mayoría de países para financiarse, claro. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Javier. Muy bien, gracias a vosotros por la invitación y hasta la próxima.